Compuché, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta primera transmisión, a este conversatorio que hemos denominado Repensar Octubre, Memoria, Identidad y Resistencia. Es al mismo tiempo la inauguración, para quienes están conectados a esta hora, la inauguración del canal oficial de streaming de la Confederación Mapuche del Neuquén, Zonal Trabunco, de nuestro Consejo Zonal Trabunco, nuestro Quiñelmapu Trabunco, como se dice en Mapuzungún, que nuclea a las comunidades de las zonas de Neuquén Capital, de Añelo, de Rincón de los Sauces, incluso de la ciudad de Cutralcó. Así que es un espectro bastante amplio de territorio, es una porción bastante grande que estamos recorriendo en estos minutos, y por supuesto para el resto de las zonales, para el resto de la provincia del Neuquén, para el resto de la República Argentina y por qué no para el resto del mundo. En estos momentos estamos en el estudio Wilkie Monet a cargo de los controles de cámaras, de los controles de sonido, Peutún Nahuel a cargo de la producción general de este conversatorio, Antún Nahuel, que también forma parte de nuestro equipo, está a cargo de todo lo que tiene que ver con la imagen, cómo nos vemos nosotros en estos momentos, en los planos, cómo tenían que hacer el tema de las luces. También hay un trabajo muy fino que ha hecho nuestro equipo de la Zonal Trabunco, y le agradecemos también la presencia de una de nuestras lamien, de Ibi Puel Catriel, que forma parte de Huehuay y también de Lof Nehuen Mapu, que está acá en el estudio de Camañ Media. Este es un conversatorio que tiene que ver con octubre, no tan solo con la fecha, sino también con el mes completo y con todo lo que viene viviendo el pueblo mapuche y los distintos pueblos originarios de todo el continente, de todo el Gualmapu, de todo Viayala, como se dice también, en el resto de los países donde tienen presencia las naciones originarias. Este conversatorio va a tener una hora de duración más o menos. Vamos a estar conversando con nuestras invitadas, que ya la vamos a estar presentando, no para charlar de la fecha en sí, sino más bien para empezar a repensar cómo se toma esa historia, cómo se enseña esa historia, cómo se la analiza,
pero por sobre todas las cosas, cómo nos proyectamos al futuro a partir del presente que estamos viviendo, sin dejar de lado, teniendo en cuenta de manera muy, muy importante nuestra historia pasada, nuestra historia que tiene que ver con ese famoso 1492, pero también la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, que no ocurrió hace mucho. Ustedes podrán decir 150 años es un montón, pero la verdad es que dentro de los periodos históricos de este mundo parece no haber ocurrido hace tanto tiempo. Tengo a mi derecha a Suyay García Gualda, ella es doctora en Ciencias Sociales. Voy a mencionar su currículum que aparece en la internet porque también le vamos a preguntar una cuestión respecto a esto. Con mención en Ciencias Políticas, Administración Pública, Magíster en Género, Sociedad y Política, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. La temática que ella trabaja tiene que ver con las mujeres indígenas y su participación dentro de la política. Tensiones y dilemas entre redistribución y reconocimiento en la Norpatagonia Argentina es lo que dice la biografía que aparece de Suyay. Mari Suyay, bienvenida a este conversatorio, a este primer conversatorio desde nuestro canal. ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias, Humao. Bueno, gracias. Habla de extractivismo, habla de las relaciones de poder y los pueblos originarios en la reproducción de desigualdades, pero sabemos que ustedes son mucho más que una biografía de internet, son mucho más que una biografía del CONICET o una biografía del IPEX, que es donde desarrollan sus tareas. Y la primera pregunta que quería hacerles para comenzar con este conversatorio, que vamos a romper un poquito también con la lógica tradicional de un conversatorio, porque va a salir un poquito de este encuadre. ¿Son ustedes mucho más que esto? ¿Cómo se definirían a sí mismas también? ¿Cómo se reven ustedes luego de muchos años de estudio, de pasar por la academia al día de hoy? Bueno, primero Mari Compuche, Compulamim, Fenren Mañún por inaugurar esto, por la invitación también. Muy feliz. Y gracias por omitir mi segundo nombre. La verdad que siempre, esos títulos, tanto los títulos de las investigaciones como los títulos que vamos teniendo en esta formación académica, son quizás simplificaciones, ¿no? del desarrollo profesional, de la práctica del día a día. Y en mi caso como mapuche, como investigadora mapuche, como antropóloga mapuche, feminista, son muchas las aristas o las praxis, digamos, del día a día, pero que igual giran en torno a eso. Y eso está bueno, o sea, que siga siendo así. Que mi preocupación diaria, tanto digamos en la elaboración de pensamiento o de la teoría o de la práctica etnográfica de la antropología en sí, o sea, gira en torno a las luchas del pueblo mapuche, a las luchas de nuestra zonal, de nuestro Quiñel Mapu Traunco, contra el extractivismo, a la producción de memoria también, de cómo hacemos memoria, de esta memoria que vos bien decías, quizás es corta o no es esa memoria de los 500 años y tanto que estamos hoy, ¿no? rememorando y también repensando críticamente, si no son memorias de un siglo y medio casi, que también decís que es mucho y es así. Así que mi foco también está en eso, pero está en esa conjunción, ¿no? De la investigación, de la militancia y del estar y del vivir también, y vivirme como una mapuche más de ese territorio. Hablamos de lo que tiene que ver con repensar un poco la historia de Suyay. Y yo le quería, como para romper un poco el hielo en esta charla que vamos a tener, si esto a vos te representa, si forma parte, si es toda tu historia, digamos. Quedamos cortos, podemos resumirlo en 2 líneas, todo lo que vos hacés y que sos también. Qué difícil, ¿no? Creo que hablábamos de esto antes de arrancar, ¿no? Son estas preguntas que una misma se hace día a día, ¿no? Es parte de nuestro ser, preguntarnos quiénes somos, qué es lo que nos representa, pero un poco haciéndome eco también de lo que decía Meli. Yo creo que en buena parte una es mucho más que los cartones, que hacen a nuestra formación académica, pero que esas trayectorias también hacen a nuestra identidad y tienen un porqué, una razón de ser, ¿no? No es casual que una haya tomado ciertas decisiones desde disciplinas de estudio hasta temáticas, ¿no? o de militancia, de activismo. Y a mí me gusta pensarme como una politóloga feminista patagónica, ¿no? o de Patagonia. Me parece que son estas 3 cuestiones que me representan, ¿no? Mi formación, sí, en ciencia política,
pero que va mucho más allá de la formación académica, sino que también representa un posicionamiento epistémico, ético y político, ¿no?, en el territorio desde la Patagonia, donde se produce ciencia política, teoría política, filosofía política, aunque muchas veces al estar alejadas de estos grandes centros del saber pareciera que no sucede nada. Y por otro lado, bueno, feminista porque creo que representa también todo el recorrido militante, por lo menos diría de los últimos 20 años, y quizás agregaría algo que no es menor, como mujeres que hacemos ciencia, que es ser madre de 3 hijes, ¿no? Me parece que eso también hace parte de quién soy de alguna manera, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo muchas veces para nosotras como mujeres dedicarnos a la investigación, a la docencia, que quizás nuestros compañeros varones, ¿no? Creo que ahí también es otro tema que podemos charlar largamente, entonces creo que va por ahí, desde lo que sintetizaría ese recorrido de alguna manera. Claro. Le mandamos un abrazo grande también a todos los integrantes, los y las integrantes de los Nehuen Mapu que nos están viendo en estos momentos, a nuestras autoridades de la zona del Trabuco, que también me imagino que se están conectando ahora, y les recordamos que al resto de la gente que se está sumando a este streaming, que luego de la charla va a haber, como siempre, como ocurre en todos los conversatorios, un espacio para poder hacer preguntas, incluso para debatir. El chat en vivo de nuestro canal de YouTube ya está abierto, para que puedan ir dejando sus pensamientos, sus reflexiones, y al final de este conversatorio vamos a trasladarle las preguntas que tengan tanto a Meli como a Suyay. Quería preguntarles también, ya que las tengo a las dos acá, y hablando de todo el trabajo, toda la investigación que hacen ustedes, ¿cómo pasa esa investigación después al territorio? ¿Cómo se baja a la calle, digamos? ¿Es muy complejo? ¿Cómo ha sido el desafío para ustedes? Bueno, en mi caso, y dependiendo qué espacio sea al que vuelve, porque podemos pensar ese retorno del conocimiento tanto a las comunidades mapuche con las que, bueno, en mi caso trabajo, que son las mismas que habito y que integro, ese es un espacio, pero también está la divulgación, ¿no?, dentro de la sociedad, de la ciudad en la que vivimos. Son distintos registros que siempre es importante el retorno, de todas maneras, ¿no?, de que eso vuelva. Pero lo principal que incluso hace repensar las metodologías también de investigación, que los últimos años viene habiendo, ¿no?, toda una mirada de revisar, de revisión de la propia metodología de investigación, de la práctica antropológica en sí, de la etnografía, de la producción de conocimiento, de para quién se escribe, de si eso que se escribió sobre tal tema vuelve y en qué formato. Pero hoy en día creo que estamos logrando, en tanto estamos desafiándonos a nosotros mismos, en esto de cada vez ser más pares con la gente con la que estudiamos determinadas problemáticas. Y en ese sentido yo disfruto mucho el volver con ya sea un informe antropológico donde la gente igual te va indicando quizás mucho más, claro, cómo quiere, que te faltó esto o que te faltó esta foto, como esa cosa crítica, pero también a la hora de repente un artículo más académico para una revista que quizás hasta, no sé, la tenemos que finalmente escribir en inglés, o sea, pensar todos esos pasos, pero así todo volver y decir, esto te representa, esto es así, este análisis que yo hice sobre esta realidad te significa, digamos, acertado, más allá de que tengamos que usar términos que son propios de nuestra disciplina, ¿no?, de la escritura. Pero eso viene siendo algo que bueno, en mi caso y en otros casos de investigadoras mapuche también, lo venimos tratando de poner en práctica. También como esta manera de descolonizar la investigación, de descolonizar la ciencia, en nuestro caso antropológico. Suyay, ¿para vos fue muy difícil pasar de la academia al territorio, digamos? Mira, lo mío fue un poco una quijoteada porque yo vengo de la ciencia política, una disciplina que por lo menos a principios de los 2000 estaba bastante alejada en nuestro país de temáticas vinculadas a pueblos y naciones originarios. Digamos, yo recuerdo ya finalizando mi carrera de grado, cuando me interesaba trabajar en la tesina sobre formas de organización y de participación política, concretamente era del pueblo mapuche acá en Neuquén, porque bueno, soy neuquina.
y era un tema que a mí me interpelaba mucho. Recuerdo que, bueno, los comentarios era, eso es un tema que estudia la antropología o la sociología, digamos, ¿no? Poco tenemos para aportar los y les cientistas políticos. Digamos, fue un poco ir instalando, y más aún hacer en los primeros años trabajo etnográfico, ¿no? Que es una... Si bien es una estrategia metodológica que hoy abrazan un montón de disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales, bueno, no era tan común pensarlo. Eso por suerte ha ido modificándose con los años, ¿no? Hoy por hoy es mucho más común, si se quiere. Pero bueno, me costó instalar ahí y como generar ese espacio para poder hacer. Después creo que, como dice Meli, también el compartir el territorio, el compartir las luchas, ¿no? Con compañeras mapuches, con compañeras feministas, y entender que se trata de que ese famoso objeto de estudio son sujetas, son sujetes que son interlocutores con quienes construimos conocimiento, situados, si se quiere, en este ida y vuelta, que la construcción del conocimiento es colectivo, es colaborativo. Me parece que poder habitar los mismos territorios, abrazar muchas causas comunes, muchas luchas comunes, fue permitiéndome ir pensando y haciéndome estas preguntas, ¿no? Y también sintiéndome interpelada como mujer, de la academia, en este caso no mapuche, digamos, pero como dice Meli, creo que estos últimos años en ese sentido se abrieron muchas preguntas que nos empezamos a hacer, y que está bueno, ¿no? Porque también nos implica desde otro lugar en la construcción del conocimiento. Para quienes recién se están sumando a esta transmisión, estamos conversando con Melissa Cabrapán Duarte. Ella es antropóloga mapuche feminista, y también con Suyay García Gualda, quien se ha autodefinido también en este espacio ahora como una politóloga feminista también de este territorio. Ahora sí quería que nos metiéramos de lleno en lo que tiene que ver con la fecha. Se habla del 11 de octubre como el último día de resistencia, el último día de libertad, o el principio de la resistencia de los pueblos originarios. El 12 de octubre es la fecha clave que a todos, a todas y a todos nos enseñaron a lo largo de nuestra historia, digamos, de la educación por la cual pasamos. ¿Quién se anima primero a definir, o cómo definirían ustedes esta fecha? ¿Estamos en lo cierto? ¿Es el último día de libertad? ¿Es el primer día de resistencia? ¿Es el 12 de octubre el Día de la Raza? Bueno, creo que en eso la respuesta coincidimos en que no, no es el Día de la Raza, y a partir de ahí podemos empezar a desilvanar el ovillo, ¿no? Yo creo que sirve el 12 de octubre, por lo menos a mí me gusta pensarlo así, como una invitación justamente a hacernos preguntas y a cuestionar, a revisar lo que decía Meli, la historia, nuestra historia, a poder advertir continuidades históricas también. Vos decías, Humau, en el caso del pueblo nación mapuche, una historia que no nos lleva 500 años más atrás, sino poco menos de 150, ¿no? Claro. En ese sentido hay heridas que todavía están muy en carne viva, acá en Patagonia. Me parece que nos invita a repensar en ese sentido, a mirar hacia atrás para advertir esas continuidades históricas, porque hay ciertos patrones, si se quiere, que podemos rastrear hasta hoy. Y sí, claramente decir que, bueno, Día de la Raza no, y acá tenemos una compañera antropóloga que puede dar las explicaciones mucho más detalladas, pero sin embargo creo que este intento deliberado, ¿no? de invisibilizar, de negar la presencia de los pueblos y naciones originarias, no es una novedad tampoco en nuestro territorio. Digo, pensemos en Argentina en general, el Mapu, lo podemos advertir en distintos gobiernos y a lo largo de nuestra historia. Sí, claramente estamos en una coyuntura específica, particular y con ciertas características que ameritan algunas reflexiones, pero hace parte, digamos, de la historia desde que se cimentaron los principios o las bases del Estado-Nación argentino, ¿no? Después nos vamos a meter de lleno en la retórica que tiene el gobierno nacional con respecto a esta fecha. Porque hay mucho para comentar también con respecto, y me gustaría conocer su opinión con respecto básicamente a ese tema. Meli, ¿qué es para vos esta fecha? ¿Qué representa desde tu punto de vista personal como mapuche, como mujer mapuche, pero también como académica, como antropóloga, que es tu profesión? Bueno, es re difícil esa pregunta. Primero porque, bueno, inicialmente es un día que nos hace concentrarnos en esto, ¿no? En esto de qué fue, de qué es, de qué sucedió, de cómo se vivió a lo largo del tiempo, de
cómo se vive según el gobierno, ¿no? De turno, a nivel nacional, a nivel provincial también. Desde ahí es un día muy introspectivo, pero introspectivo también hacia las comunidades, ¿no? Hacia las organizaciones. También una se pone obviamente el Instagram se te llena de publicaciones, de contenido, sí, no sí, sé si sí. es ¿cómo le dicen? El algoritmo, o qué, pero se llena un día como hoy, ayer. Y en ese sentido me parece que eso nos vuelve como a obligar, ¿no? A pensar, a pensar. También a indignarnos, también a que nos dé bronca, a ver contenidos que no nos gustan. Después vayamos a eso seguramente, iremos a eso. Pero yo hoy pensaba y me tocó hacer un poco la tarea, un domingo, ponerme a revisar estos discursos, ¿no? de Día de la Raza, o qué es cuando de qué hablamos cuando hablamos de raza. Claro. ¿No? Porque es un término que la humanidad lo tiene muy naturalizado, o sea, cualquier persona puede llegar a entender, ¿no? Cuando decimos raza, a qué se refiere. Pero la historia del pensamiento en determinado momento dijo, no, la raza es un invento. ¿Por qué es un invento? Porque el avance de la genética no evidencia que lo fenotípico, las características físicas de color, los rasgos, tengan sean una gran fracción dentro del genotipo. No me voy a meter con cuestiones genéticas porque no es mi área. Bueno, ahí la llamo a una compa amiga que nos puede hablar de esto y que está re bueno ponerlo en agenda. Porque son mitos también que se construyen, claro, ¿no? Es decir, no, sí, las razas se pueden evidenciar en la genética. Y bueno, no. O sea, eso se ha discutido que no es así. Y ya hace, por lo menos, desde mediados del siglo XX. Es decir, no es un tema nuevo. Entonces, sabemos que igual, o podemos pensar qué significa que el Día de la Raza gire, ¿no? Se torne el Día de la Diversidad Cultural. Podemos ver cuánto de eufemismo hay en eso, ¿no? Cuánto en realidad se está queriendo decir con palabras lindas algo que se sigue pensando y sosteniendo desde una mirada racial y racista. Porque ese es el problema entonces. Claro. Cuando esas perspectivas o esos usos de la raza están en realidad encubriendo un racismo que jerarquiza a los grupos sociales, que va a considerar que la diferencia va a ser una valoración, digamos, va a estar puesta en una jerarquía y que determinados hechos políticos, sociales, se van a estar justificando. Entonces, la llegada de los colonizadores a un territorio desconocido que dicen haber descubierto, cuando en realidad acá la gente estaba y vivía, digamos, sin problemas sin ellos, o sea, no descubrieron a nadie, hay ahí una referencia a, bueno, a identificar que era una sociedad que estaba en otro escalafón de esa mirada, digamos, en esa jerarquía que coloca por encima lo civilizado y que concebió a estas poblaciones como salvajes, ¿no? Entonces tenemos que remontarnos a esa concepción de raza que luego va a estar en el crisol de razas de los discursos que fueron parte de la avanzada genocida en Argentina, que se también reinauguran según los gobiernos y que predominan y siguen estando y que incluso ni siquiera cuestionan y dicen que ese crisol de razas es la diversidad, que por eso, ¿no? O sea, que por qué nos enojamos si en realidad estamos incluidos en esa diversidad que no la nombran en esos términos. Pero entonces desde ahí hay que estar atenta también y con cuidado cuánto de la mirada biologicista tenemos para identificar o para leer a los grupos sociales diversos y cuánto es esta mirada que se pelea con eso, que mira otras formas de existencia, que mira las prácticas, y que por eso también hubo un giro, y ahí quizás nos metemos con cosas muy precisas que ni les interesan, pero hablar de etnia o de etnicidad, grupos étnicos, también son palabras que nos resuenan seguramente. También fue un giro que se dio para dejar de hablar de razas. Entonces ahora hablamos de esto. Lo cual no significa que esté saldadas las miradas racistas, las miradas eurocéntricas, etnocéntricas. Y hay que seguir pensando, e incluso se cuestionan mucho,
si igual detrás de esa mirada de grupo étnico, de etnicidad, también está esa mirada racista, de siempre el otro es marcado como diferente, siempre sos diferente. ¿Y diferente a qué? Diferente a esa vara europea, eurocéntrica, blanca, al varón. Claro, diferente a eso sí somos, pero ¿por qué somos la diferencia? Vos observás la diferencia en un mal sentido porque hay una premisa también que dice que todos somos iguales. Ante la ley somos todos iguales, pero por ejemplo, a la hora de mirarnos en un conversatorio somos todos distintos, tenemos un color de piel diferente, tenemos ojos diferentes, incluso el pelo nuestro es diferente, somos cada uno, estamos construidos de una forma distinta. En ese sentido, quería preguntarles a las dos también si esa se puede llegar a construir desde esa diferencia, si el concepto de diferencia puede ser bien utilizado en ese sentido. Bueno, ahí, para enganchar con esto que vos decís, el concepto de diferencia es intrincado, sí, de por sí, abre innumerables debates teóricos en los distintos campos, ¿no? Pero me parece interesante, retomando lo que decía Meli, también para poder entender nuestra realidad cultural, política, económica, hoy, poder pensar cómo ese Estado argentino, ¿no? Ese Estado-nación, que viene de una concepción moderna y liberal, se erige sobre y se estructura a partir de un discurso, como decía Meli, fuertemente evolucionista, esta idea de civilización y barbarie, digo, lo podemos pensar en nuestro sistema educativo hasta hoy, en todos los niveles, cómo sigue, ¿no? Independientemente de los cambios que hubo a lo largo de la historia, sigue predominando esta mirada evolucionista, esta idea de la civilización como parámetro de la civilización europea, occidentalocéntrica. Y en ese sentido, esas diferencias, bueno, claramente pasan a ser esta otredad, ¿no? Esta cuestión que justificaría la carga del hombre blanco de traer hacia la civilización estos otros grupos, que digo, todavía hay mucho, e incluso más allá de los avances en los corpus normativos o en los reconocimientos más simbólicos, como pasar a llamarse Día de la Diversidad Cultural, digo, todavía podemos pensar esto como una presencia ausente, dicen algunos autores y autoras, y esta idea de folclorizar, de mirar como reconocer como parte, pero de un pasado muy lejano. Ya, digo, Neuquén tiene una larga tradición en ese sentido, ¿no? Nos reconoce al pueblo mapuche como parte de su idiosincrasia, de su identidad, pero bueno, tiene nombre Mapudungun, es territorio mapuche, todo tiene nombre, pero no titubean en mandar a reprimir cuando las comunidades, ¿no? Exigen que se cumplan sus derechos. Entonces digo, esa presencia ausente, esta folclorización, y esto sigue porque justamente yo creo que se centra en un mero reconocimiento en lo simbólico, ¿no? Y la idea de diferencia en este caso es intrincada porque implica mucho más. Si pensamos en términos de sociedades justas, ¿no? Esto de la igualdad real, si se quiere, no solo la igualdad ante la ley, la igualdad formal. Y en esto me voy a tomar de una autora feminista que yo sigo mucho, que es Nancy Fraser, y ella dice, bueno, hay que atender a 3 dimensiones que hacen a la justicia social. Otro concepto muy bastardeado en nuestra época actual. Y ella va a decir, bueno, no es solo en la arena del reconocimiento, sino también en la cuestión de la redistribución, que podemos pensar, por ejemplo, de los bienes comunes, territorio, el agua, no solo recursos económicos. Y también, dice ella, en una dimensión que es la dimensión política, que es la de la participación. Es poder tener voz en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Ser escuchados y estar en condiciones de pie de igualdad. Y yo creo que ahí lo que entra en discusión es una cosa, la diferencia, y el problema está cuando esas diferencias se traducen en desigualdad, desigualdades estructurales. Entonces, yo creo que en ese sentido ahí hay que volver, digamos, a esta discusión de, bueno, ¿qué estamos entendiendo entonces por la construcción de sociedades justas e igualitarias, ¿no? Quiero meterme un poco en la universidad, quiero meterme un poco en la academia, que es el terreno donde han construido ustedes también su historia y sus carreras en particular. ¿Qué es lo que se enseña hoy? ¿Qué ha cambiado de un tiempo a esta parte? Desde que ustedes comenzaron, por ejemplo, hasta el día de hoy. ¿Han tenido que cambiar herramientas? ¿Han tenido que discutir en las cátedras donde participan, donde dan clases, donde participaron como estudiantes, por ejemplo? ¿Cuánto de ese mito del descubrimiento de América y el encuentro de 2 culturas queda todavía, persiste en la academia?
Sí, bueno, creo que eso va a depender mucho de las disciplinas que estudiemos, del tiempo en que lo hagamos, porque en mi caso, digamos que yo hice la licenciatura desde el 2008, 2009 hasta el 2014, o sea, esa fue mi aproximación a la antropología. Era una carrera que venía con una propuesta muy revisionista en el sentido de, bueno, revisar incluso programas muy anquilosados de la antropología, como sucedía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que eran docentes que venían también de esa universidad, o de otras. Y esa revisión de programas o de cómo se enseñaba, o cómo al día de hoy colegas que estudiaron en esa facultad me comentan que no estudiaban o no veían nada de pueblos originarios, claro, digamos, siendo la antropología. Sí, obviamente determinadas perspectivas, esto, ¿no? La teoría evolucionista, todas las teorías antropológicas, pero sin anclaje en lo local, en lo nacional. Eso era nada más folclore. Folclore, o incluso aparecían esas viejas investigaciones que incluso contribuyeron mucho a la construcción de la argentinidad, ¿no? Si podemos pensar en esa argentinidad que no nos incluye a los pueblos originarios, que siempre se refleja y se mira con ese espejo, ¿no? De europeo y con su mito también, porque si bien gran parte de la población ha venido y es migrante y es descendiente de europeos, principalmente españoles, italianos, alemanes, eso es cierto que constituye una gran participación en estos flujos migratorios. Todo lo otro se oprimió, digamos, claro, en la narrativa, en el discurso. Hay una parte de la historia que no se cuenta, digamos. No se cuenta, y eso, la antropología, determinada antropología, tuvo mucho rol en eso, en incluso buscar la extranjeridad de nosotros acá los mapuches, o sea, certificar que veníamos de otro lado, cuando también fueron teorías que luego fueron muy contrastadas y muy dadas, digamos, muy rechazadas por su falta también de cientificismo. Entonces, desde ahí, digamos, hoy en día podría decir que desde la antropología y desde, sobre todo, docentes como formados los últimos años, porque siempre van a depender los contenidos de quién sea quien está a cargo, ¿no? Porque una puede heredar o podés, no sé, ser docente de repente con un programa que ya está diagramado, pero siempre hay una posibilidad de cuestionar, de criticar, de hacer que los estudiantes puedan ellos mismos, digamos, darse cuenta, ¿no? de qué contenidos se están compartiendo, se están cuestionando. Entonces, desde ahí, pero no digo que eso suceda en todos lados, que claro, suena, porque va a depender mucho de esos equipos docentes, así que Suyay seguramente puede compartir algo al respecto más desde otra área. Sí, bueno, yo estudié, como les decía, yo soy neuquina, pero me fui a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Claro. Otra idiosincrasia, otra cultura política, no me voy a detener en eso, pero digo, bueno, lo que decía Meli, ¿no? Poco anclaje situado, hasta me animaría a decir en clave latinoamericana, pero había excepciones, por supuesto que hubo docentes que fueron quienes abrieron también a muchas preguntas que hoy una se viene resignificando y haciendo nuevamente. Y en el caso de Comahue, que yo llegué un poco como forastera al no haberme formado acá, pero desde el 2013 que soy docente, he pasado por distintas carreras, desde psicología, historia, enfermería, hoy abogacía, y he visto estos cambios, ¿no? que me dice y cómo se van incorporando, cómo se van cuestionando los programas, los contenidos curriculares, los enfoques, autores, autoras. Me parece que hay una apuesta de buena parte de equipos docentes también de mirar la producción académica local o regional, y eso también es muy interesante, porque si bien hay clásicas que son inevitables en las distintas disciplinas, poder pensar también qué se produce desde los territorios es muy interesante. Y tanto el tema de pueblos originarios como la cuestión de de géneros, creo que de a poco en estos últimos años se fue abriendo y también repensando el qué y el cómo. En el caso, por ejemplo, hoy en día yo trabajo una materia que se llama Género, Diversidad y Derechos, y que, bueno, es la primera cátedra
en Argentina que existe dentro de un plan de estudios como materia obligatoria que se dedica estrictamente a la cuestión de género, porque siempre estaba o como seminarios optativos o como en el posgrado, ¿no? Claro. Un poco con el tema de pueblos originarios pasaba, era muy común la cátedra abierta, el seminario optativo, el curso de posgrado. Sin embargo, en estos últimos años se vienen repensando los programas dentro de las currículas y romper, por ejemplo, en la carrera de historia, que yo fui docente de antropología hasta el año pasado, romper, ¿no?, con esta idea de, bueno, la historia universal, ¿no?, cuando hablamos de la historia de la Europa occidental, quizás, ¿no?, y empezar a poder mirar qué pasaba en nuestros territorios como un pequeño granito de arena. También depende, como dice Meli, de los equipos docentes y la posibilidad de debate y de construcción del conocimiento que se genere en ese equipo, pero yo creo que al menos acá en Comahue se ha avanzado y se viene repensando muchas temáticas, tanto pueblos originarios, cuestiones de género, ambientales también, en estos últimos años. Bien, vamos a esta parte, vamos a hacer no un parate, no una pausa, sino que vamos a cambiar un poquito la temática. Antes, recordarles que le pongan like al vivo que estamos transmitiendo por el canal de la Confederación Mapuche del Neuquén, Consejo Zonal Traunco. Estamos en este conversatorio que tiene que ver con repensar esta fecha en particular, repensar el mes de octubre y ver también desde dónde, como pueblos indígenas, como pueblo mapuche, nos paramos con respecto al mes de octubre. Mandarle un saludo porque estaba escribiendo recién en el chat a Gabriel Jofré, él es uno de los referentes de la Malal Hueché de Mendoza, a propósito de lo que vos decías recién, Suyay. ¿Y por qué me acordé mucho de Mendoza? Porque su legislatura declaró que el pueblo mapuche no era un pueblo argentino, no pertenecía a Mendoza, algo que, bueno, ha sido refutado en innumerables investigaciones por la misma academia, ¿no?, a estas alturas de la historia y de este sector. Queremos meternos y quiero que veamos también a continuación, charlar un poquito de la retórica que tienen los gobiernos, en este caso, con respecto a esta fecha en particular. No es dominio de la ultraderecha, ni tampoco de los sectores progresistas, defenestrar, si se quiere, negar la existencia de las naciones originarias. Lo hace el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, pero también lo hizo el gobierno del peronismo de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan la frase que dijo que los argentinos bajaban de los barcos? Sí. Negando la existencia de más de 50 naciones originarias, de más de 50 idiomas que hay en toda la República Argentina. Quiero invitarlas a ver y a opinar luego, a reaccionar, como se dice ahora, a dos materiales que son la retórica del gobierno de hoy en día, de ultraderecha, del gobierno de Javier Milei. Uno tiene que ver con el mensaje que mandó Casa Rosada y el mensaje que también mandó el Canal Encuentro y que a mí me sorprendió muchísimo. Y debo confesarlo, me dolió un poco porque nosotros veíamos Canal Encuentro como una fuente de conocimiento y de una fuente de materiales que eran de muchísima calidad en cuanto a la historia, en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural. El Canal Encuentro tenía mucho contenido en ese sentido y de repente pasaron a hacer este tipo de materiales. Si vamos, las invito a ver primero el video de Casa Rosada y luego el video que publicó hoy en sus redes sociales Canal Encuentro. Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América como símbolo de progreso y civilización para la humanidad, dice la cuenta oficial, y el Canal Encuentro, que hablaba del viaje de Cristóbal Colón, hablando de este nuevo encuentro. Acá tienen permitido enojarse, porque la verdad es que causó bastante indignación ambos videos. Yo sé que ustedes vieron, ahora los vieron los dos, pero cada una vio un video diferente en la red social a la cual tienen más acceso. ¿Se esperaban este tipo de contenido? Sí, de alguna manera, ¿no? O sea, es algo que nos sorprende en este marco político que estamos viviendo y sufriendo. Y digo sufriendo en el sentido de cómo se vuelven a reproducir estas narrativas hegemónicas, ¿no? Y a reproducir impunemente, porque ahí aparece ese otro, o sea, los verdaderos otros, ¿no?, para este territorio habitado por pueblos, por sociedades,
con sus sistemas políticos, organizativos, culturales, de educación, tan complejos como lo puede ser Occidente, diferentes e iguales de complejos. Esa llegada de los colonizadores es, digamos, presentada desde una armonía, ¿no? O sea, vemos ahí el video como una llegada producto de ese viaje, claro. y tengo que hablar así, ¿no? Porque no pasa nada, llegamos y ellos nos recibieron, ¿no? Como si nada, cuando en realidad ese es un acto muy violento, o sea, y fue de extrema violencia. Violencia física, como sabemos, y llevemos y vayamos y vengamos de ese hecho a la avanzada del Estado argentino hacia el sur hace casi 150 años aquí en este territorio, porque los mecanismos fueron los mismos. ¿Con quiénes están esos conquistadores? Están con la iglesia, ¿no? Están con esa Biblia que también va, algo así como que van caminando y van bautizando el bosque, o sea, una ridiculez, ¿no? Diríamos nosotros, o cómo se ve esa cosa que avanza, ¿no? Y van como haciendo sagrado ese caminar del colonizador, protegiéndolo, ¿no? A la luz de esa mirada de su Dios, de un único Dios omnipotente, que está allí en el cielo, claro. ¿no? Además, entonces, desde ese lugar, o sea, ahí vemos los actores clave de ese proceso colonial, luego que va a ser el mismo del proceso estatal aquí. Entonces, esa celebración tan naif, podemos ver, de la colonización, es un espanto. O sea, es un espanto porque además, supónganse que ideológicamente estás parado desde ese lado, pero es incompleto. No muestran la existencia de esa diversidad con la que se encuentran, a la que valoran como salvaje, ¿no? Y digna de evangelizar y de civilizar y de colonizar, pero no lo muestran solo el recorrido de ellos y cómo van a además imponer, por cuando dicen vamos a imponer nuestras tradiciones españolas, como qué alegría, ¿no? Qué alegría que vamos a esparcir nuestra cultura en todo el mundo. ¿Qué necesidad había de hacerlo? Bueno, es esta también, este deseo del colonizador y del poder en sí mismo, de no solo además arrasar con territorios, sino arrasar con cuerpos, destrozar y despojar territorios, pero también destrozar y despojar cuerpos y fragmentarlos y hablando bien en criollo, hacer mierda todo, claro. digamos. Y después los pueblos ver cómo hacemos para salir de ese destrozo, de esa fragmentación, de ese despojo en tantos sentidos, en tantas dimensiones. Y ahí está nuestra lucha. Y ahí está lo que hoy vemos nosotros como este día, que nos reivindica de cómo hicimos. Y a la vez digo, bueno, al final está buena esa imagen, ¿no? O estas representaciones de ellos. Porque sobrevivimos a eso. Sobrevivimos a ese proyecto científico, político, económico, militar, eclesiástico, que transformó además la humanidad, que le dio un otro tinte a las relaciones del mundo, a las relaciones globales de antes y de ahora. Entonces desde ahí me pararía como eso nos hizo, sin caer en la romantización de la resistencia. Claro. O sea, al final sobrevivimos, al final estamos aquí y al final resurgimos y seguimos resurgiendo. Y eso creo que es lo más, quizás me fui del video, ¿no? Y de la reacción, pero me lleva a eso, como mira, a pesar de todo eso, acá estamos, acá estamos. Suyay, ¿y cómo tuviste acceso a ver los dos videos? ¿Qué te pareció? La verdad que tampoco me sorprendió, como dice Meli, porque bueno, es un poco esperable en este contexto, ¿no? Que se reeditan también estos discursos que, como decíamos antes, no son novedosos tampoco. En el caso del pueblo nación mapuche, digo, tiene una larga historia de campañas que intentan deslegitimar sus luchas, sus reivindicaciones. Digo, podemos pensar desde Estanislao Ceballos como intelectual del roquismo, ¿no? Y tratando de instalar esta extranjería mapuche, vos traías lo de Mendoza recién a propósito de eso, que se reactualizan estos discursos cada vez que estamos ante una arremetida sobre los cuerpos, sobre los territorios, en este avance del Estado, en complicidad y en alianza con ciertos sectores privados, nacionales
e internacionales, transnacionales. Digo, y siempre me quedo con el primer video. Volvemos a este discurso de civilización, ¿no? Venimos con la carga de traer la civilización y el progreso. Esta idea de progreso que en Neuquén lo vemos claramente, cómo también se sostiene, ¿no? Y en esta etapa de acumulación capitalista que podríamos pensar como de desposesión, de despojo, reactualizan estos mecanismos violentos y cómo se multiplican. No se multiplican las violencias, sino cómo se imbrican múltiples formas de violencia, mejor dicho, sobre los cuerpos y los territorios, y siempre con la promesa de un futuro desarrollado, este futuro doradista que nos venden, puede ser Vaca Muerta, ¿no? Por ejemplo, y que acompañan estos mecanismos de terror, como dicen algunas autoras, de terror étnico, de género, ¿no? Estas múltiples formas de violencia que impactan en los cuerpos, en los territorios, y que buscan deslegitimar, ¿no? Estos discursos, que no es casual que los medios de comunicación, digamos, se hagan eco de estos discursos, que también lo podemos rastrear en el caso de Argentina desde tiempos de la mal llamada campaña, ¿no? El lugar que ocuparon los medios. Yo creo que un poco lo que a mí al menos me llama la atención de la actualidad, o que me parece interesante poner el foco, es que si bien, no sé, desde la ciencia política recontra hemos estudiado a los medios de comunicación como el famoso cuarto poder, ¿no? La videopolítica, podemos ir a los 90 presidentes floreándose por los canales de televisión, si nos llama un poco a la actualidad, no es pura coincidencia, pero sí creo que hoy aparece un actor que no deja de ser un actor político, que son las redes sociales, ¿no? Como un escenario donde se siembran también estos discursos de odio, y que del discurso al crimen hay un solo paso, en muchos casos, no lo digo yo, lo han salido a decir hasta representantes de organismos internacionales, y que además se conjuga con, como novedad, la campaña de desinformación como estrategia electoral también, ¿no? Desinformación en materia de pueblos y naciones indígenas y sus reclamos históricos, esto de desconocer los derechos consagrados y ganados, este intento, como decíamos, de invisibilización, de negación, como formas también de disciplinamiento, ¿no? Y de control, de seguir sistemáticamente instalando miradas estigmatizantes. También la desinformación de género, lo vimos en la campaña electoral nacional del 2023, ¿no? Esto de, bueno, sobre la ESI, lo que implicaba la educación sexual integral, lo que implica cierto avance en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Digo, esto de el lugar que ocupan tanto como escenario fértil para estos discursos, los famosos haters y los comentarios, creo yo que legitima todo esto, la violencia política, que es un tema de época, que si bien ya estaba, no es una novedad, creo que toma otro color, ¿no? en la coyuntura argentina actual. Entonces, sorprender no sorprende, es parte también de justificar esta avanzada de capitales extranjeros, por ejemplo, sobre bienes comunes. Entonces, bueno, es parte del andamiaje que podemos rastrear como continuidades históricas desde... Digo, también hemos discutido con compañeros politólogos, siempre me acuerdo que me decían, bueno, pero ¿de qué estado? El estado ha cambiado, no es lo mismo un estado social, un estado de bienestar, si se quiere, que un estado neoliberal, ¿no? Claro, sí, por supuesto, pero la matriz, la estructura, las bases sobre las que se cimienta ese Estado-nación argentino, al menos yo sospecho que no se ha modificado sustancialmente, y que podemos rastrear, como vos decías, desde Descendemos de los barcos, sin irnos muy lejos de Alberto Fernández, pero incluso mucho más atrás también, pienso en el 2010, con la conmemoración del Bicentenario de la Patria, el discurso, por ejemplo, que dio Cristina Fernández de Kirchner cuando se dirigía a los pueblos originarios. Digo, claro, podemos rastrear en distintos gobiernos también cómo sigue sosteniéndose cierta matriz en ese sentido. Quiero profundizar porque planteaste un punto muy interesante. A partir del 12 de octubre de 1492 teníamos tres poderes: el poder de la Iglesia, el poder económico y el poder militar, que fueron los tres que llegaron a este territorio. Durante la campaña del desierto también hubo un poder económico, un poder militar, un poder eclesiástico, que surgían todos por parte del Estado, ¿no? En esta oportunidad se sumaba también este famoso cuarto poder, o los medios de comunicación, que era una forma de hacer propaganda. Incluso
Es muy, muy conocido los anuncios que tenían de repartir personas, lo vamos a poner en esos términos. Se anunciaba por ahí el reparto de indios durante la mal llamada campaña del desierto. Pero vos le acabás de sumar un actor que tiene gran preponderancia en este 2025, que son las redes sociales, donde también se construye sentido, donde también se construye política. Y yo acá le quiero sumar algo y quiero pedirles la opinión con respecto a este tipo de cuestiones y cómo se va construyendo una opinión pública, la neuquinidad. Porque viene arrastrada de todo eso. ¿Qué es para ustedes la neuquinidad? ¿Y qué visión tienen de este discurso que hay, que intenta hegemonizar, si se quiere, toda la diversidad cultural que hay en la provincia del Neuquén, intenta homogeneizar, si se quiere, la cultura mapuche con la cultura neuquina? ¿Cómo nos paramos, cómo peleamos nosotros frente a eso? Yo sé que es una pregunta bastante amplia, pero quería pedirles también su visión respecto a esta cuestión, algo que nos invade por todos lados, por todas las redes sociales, la neuquinidad. ¿Cómo se construye esa neuquinidad? ¿Con palos, con recursos? Sabemos que con palos sí, sabemos que con recursos tampoco, pero para ustedes, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo se paran ustedes de ese lugar? Bueno, también es difícil, ¿no? Hacer como respuestas así Respuestas rápidas, cortas, espontáneas, ¿no? Pero es como esa versión de la argentinidad, digamos, pero traída a lo local. Claro. ¿Y en qué se fundamenta? O sea, en estos mitos o en estas apropiaciones o lo que vamos a entender como asimilación, porque ha hecho Neuquén, desde que es provincia, una asimilación de lo indígena. Claro. Es decir, hasta nuestros pueblos originarios, aunque solo tenga uno, digamos, el pueblo mapuche, aquí en Neuquén, esa incorporación e incorporar esos elementos que quiera, ¿no? O también disponer qué comunidades van a ser reconocidas como reservas, cuáles van a acceder a sus títulos, cuáles van a tener esa legitimidad también, porque ellos lo han hecho y lo siguen haciendo, siguen diciendo quién es mapuche y quién no es mapuche. Digamos, siguen con sus reglas, ¿no? Con su vara, con la misma con la que venía el colonizador, el español. Ellos desde el gobierno hoy, en las mesas que llevamos a cabo, mesas de diálogo, mesas que dan cuenta de la gran conflictividad, digamos, social que hay con el pueblo mapuche, dan cuenta de esa vara que tienen para decirte, vos sí tenés el derecho y vos no, digamos, o cuánto cumplís o o tu grado, ¿no? de mapuche. ¿Cómo certificar el ser mapuche? Claro. Casi que ellos dan certificados de sí o no. Entonces, esa es la neuquinidad. O sea, la neuquinidad es una apropiación y una asimilación de algún cierto, ¿no? de este carácter originario, que es del pueblo mapuche, aunque no lo quieran nombrar con esas palabras, como decía Suyay, hasta la misma provincia tiene el nombre, así como por todos lados una toponimia de Mapuzungún innegable, así como la sangre, ¿no? Dice nuestra gente, la sangre mapuche, pero sobre todo ese neuquinizate que también, como comentaba Suyay, tiene que ver con el progreso, con el desarrollo, con el explotar nuestros recursos naturales, ¿no? Toda esa lógica que primero, claro que lo consiguen como recurso a la tierra, al agua, no les importa esta noción, digamos, de saquear, o sea, no les importa saquear el agua, no les importa saquear los territorios, contaminarlos. Eso es el progreso en el neuquinizate. Aunque quieran teñirlo de una política, ¿no? De la justicia social o de que el neuquinizate es justicia social, bueno, viene demostrando que no lo es, viene demostrando que si te corres un poquito, digamos, o cuestionás ese neuquinizate, con lo que se responde es con represión, como se vivió hace 2 meses y tanto. Entonces, ese es el neuquinizate, es un eufemismo de una inclusión de diversos grupos sociales, de distintos estratos sociales, cuando en realidad estamos en una sociedad atravesada por la desigualdad, por la pobreza, por la precariedad habitacional, por la precariedad en las condiciones de vida dignas, por las violencias, por los femicidios,
Ha habido 5 femicidios este año, este último tiempo en la provincia de Neuquén, 3 en la capital. Entonces, eso es el neuquinizate. Suyay, con respecto a todo lo que decía Meli, ¿puede ser una avanzada similar? O sea, no hablamos de matanza de personas, pero sí hay un Estado que tiene un poder económico detrás, que tiene otras herramientas, que intenta invisibilizar, que intenta negar a un pueblo originario, despojarlo de su territorio. ¿Podemos visualizarlo, bien digo, desde ese punto de vista también? Sí, yo creo que ahí me quedo con esta idea de Marcelo Barco del genocidio sin nunca más, en primer lugar, ¿no? El genocidio sobre el que se erige el Estado argentino, ¿no? El genocidio de los pueblos originarios, pensaba en esto que vos traías al principio, ¿no? De cómo los medios publicitaban esto de la venta de mujeres y niñas, ¿no? En épocas de conformación del Estado, ¿no? Y poder advertir esas continuidades, yo creo que sí, que son prácticas extremadamente violentas que, bueno, pueden implicar la represión, pero tiene otras formas también hoy, que son la criminalización, la judicialización, ¿no? de las luchas para justificar la avanzada del Estado en alianza con los sectores privados, porque bueno, justamente, ¿no? que fueron la campaña o la mal llamada conquista del desierto, que llevar Estado y capital o mercado allí donde no había de alguna manera, según ellos y ellas, ¿no? Me parece que en ese sentido sí, y que en el caso concreto de Neuquén hay que pensarlo también en términos históricos, y me voy a volver al Neuquén de la hegemonía mepenista, que no encuentro tanta distancia con el Neuquén contemporáneo de Neuquinizate, y la idea de la neuquinidad, que ya el MPN como partido hegemónico, esta idea de un partido-estado, dicen algunas historiadoras de acá, como Orieta Favaro, ¿no? De hecho, si pensamos hasta en el logo, ¿no? del MPN era el mapa, bueno, el mapa de la provincia. El mapa de la provincia, ¿no? Esto de no poder pensar por fuera de un partido que gobernó ininterrumpidamente desde los 60 hasta hace pocos años, incluso en épocas de dictadura, porque sus cuadros oficiaban de interventores. Digo, bueno, es como una cuestión ayornada o edulcorada, a mi modo de ver, por supuesto una opinión totalmente subjetiva y puede ser discutida, y esta idea de la neuquinidad, que ya el MPN hizo mucho desde su fundación en este sentido de querer construir una identidad provincial que borrara esa diversidad cultural, ¿no? Y que de alguna manera responde a esta lógica folclorizada de la que hablábamos más temprano, de reconocer la presencia del pueblo mapuche, que pero bueno, como algo del pasado, ¿no? Fíjense que todo su discurso se sustenta sobre la idea de los pioneros, en muchos casos, ¿no? Y estos pioneros, ¿quiénes son? Bueno, aquellos europeos y europeas que descendieron de los barcos, ¿no? Me parece que tiene mucho de eso, tiene una continuidad muy en esa línea, y que más allá de que en muchos casos, como decía Meli, hablan de justicia social, incluso en términos de política de Estado, en políticas interculturales, yo creo que es una interculturalidad totalmente funcional a estos intereses de los que hablábamos, de estos sectores hegemónicos, y que en ese sentido hay una continuidad y que la provincia, vamos, ha dado, pero como contraparte también es cierto que Neuquén tiene una historia muy fuerte de resistencia y de lucha, ¿no? En este sentido, y me parece que en estos tiempos tan hostiles y tan adversos que a veces pareciera que se nos presentan como absolutamente fatales y imposibles de torcer, ¿no? Muy desalentadores, no me salía la palabra, perdón. Creo que recuperar esa historia neuquina de lucha, que el pueblo mapuche ha sido, digamos, protagonista en muchos casos de estas luchas y ha acompañado otras luchas también, no sé, pienso desde Sanona, TEN, digamos, tenemos una larga historia en ese sentido. Creo que es necesario recuperar y ver cómo más allá de estas formas de violencia que se instalan y que avanzan, los pueblos originarios y buena parte de la sociedad neuquina tiene la posibilidad de recuperar esas memorias de lucha, de resistencia, de organización política también, en defensa, bueno, de la democracia, de la justicia social, ¿no? Y de esta posibilidad de realmente construir una sociedad igualitaria, que eso no significa que sea homogénea y uniforme, digamos, lejos estamos de pensar en ese sentido, ¿no? Feley.
Son las 9:05. Se supone que nosotros ya deberíamos estar terminando este conversatorio, pero lo vamos a estirar un poquito más porque la charla está buenísima y podríamos estar mucho tiempo conversando sobre estos temas. Le avisamos a la gente que nos está viendo en estos momentos que vaya preparando sus preguntas porque aprovechen que está Suyay, aprovechen que está Meli ahora para preguntarle cosas, para incluso que esto quede para un debate posterior, para otros encuentros, para otras charlas similares. A través del chat le mandamos un saludo grande, un abrazo a Emilce que está desde el Loft Trayén. Nos están escuchando y viendo también desde ese lugar. Vayan preparando sus preguntas porque ya estamos entrando en la parte final de este conversatorio. Establecimos un piso, establecimos qué pasó en el 1492, qué pasó en la campaña del desierto, qué pasó incluso en la historia reciente de la provincia del Neuquén con la represión del 20 de julio por parte del gobierno de Rolando Figueroa y de Jorge Tovares. Les quiero preguntar en este sentido, después de haber hecho este recorrido histórico, político y social incluso del pueblo mapuche, ¿cómo nos paramos ahora frente a esta fecha? ¿Es el último día de libertad? ¿Es el primer día de resistencia? ¿Cómo nos paramos ahora con toda esta historia que tenemos nosotros de cara al futuro? No sé, ¿quién quiere responder primero? Bueno, si quieren yo. Creo que es más alentador, o sea, y ahí hablo como mapuche y hablo desde siendo, bueno, esto, ¿no? Parte de un pueblo originario preexistente, más esperanzador pensar como el primer día de resistencia, ¿no? En relación a lo que venía también compartiendo antes y también pensando en bueno, cuántas generaciones tuvieron que atravesar todos estos años de los que estamos hablando, desde ese 1492, cuántas generaciones de nuestra gente pasó, pero si nos remitimos a nuestro proceso, digamos, de despojo, del avance de los estados, tanto aquí en Argentina como en Chile, con los distintos procesos, aquí las llamadas conquistas de campañas del desierto, y en Chile la pacificación de la Araucanía, procesos que fueron muy simultáneos, que fueron quizás cortos en cuanto a su mecanismo más militar, ¿no? Claro. O sea, su duración, incluso acá, fue menos de 10 años, en Chile fue más extenso, fue de 20 y tantos años, y no sé si un poquito más, pero los efectos en el tiempo, y eso es algo que siempre resaltamos y que se viene recuperando y estudiando, los efectos de ese genocidio, que no paran y continúan hasta el día de hoy. Entonces, esos múltiples efectos son los que venimos resistiendo las sucesivas generaciones. Digamos, tanto las generaciones que sobrevivieron directamente a la matanza, a la masacre, a la huida, a la guerra, al Aucán, como la gente lo nombra, y que está contenido en la memoria. O sea, hay una resistencia de un cuerpo que sobrevivió, y ese cuerpo que llegó a un destino, quizás un destino que no interesaba en ese entonces, como sucede en el caso de nuestras comunidades, a tierras que no tenían esa calidad productiva en términos agroganaderos, claro, ¿no? Que no eran la pampa húmeda ni cerca, que no eran esa llanura que ya se explotaba en esos términos capitalistas, ¿no? Y que colocaba a la Argentina como el granero del mundo. Estas tierras no eran, entonces la gente encontró de alguna manera una proyección, ¿no? Así y todo, y con los destrozados que estábamos, con las familias desarmadas, con las comunidades también desarmadas, sin estar en el mismo territorio. Sabemos les mapuche lo importante que es nuestro territorio, ¿no? Nuestro tugún, de dónde venimos, todo lo que significa, la relación que tenemos con ese espacio. Bueno, todo eso fue despojado. Podemos también trasladar eso mismo a los pueblos de Abya Yala, cuando llegó esta conquista que se celebra en los videos que vimos. Entonces, todas esas dimensiones, todo eso se fue a lo largo del tiempo, entonces resistiendo y enfrentando. Luego, si queremos irnos a algo más contemporáneo, y ni tanto, porque pensemos, si yo pensaba en esto de la trayectoria de la neuquinidad o del MPN, de Neuquén como provincia,
cuando también, o sea, si pensamos en unos casi 150 años de la presencia del Estado argentino aquí en territorio mapuche, va a ser recién en el último tercio de ese tiempo que el pueblo mapuche se organiza y le hace frente y busca su autonomía y se levanta, así como vemos y escuchamos en la memoria de nuestros mayores que los años 80 fueron una bisagra, que los años 90 consolidaron esa libre determinación, esa autonomía, ese decir, no estamos celebrando nada con 500 años, no es una celebración, así como han hecho en la celebración, ¿no?, del primer centenario, del bicentenario, como hablabas bien de la prensa, ¿no? Los medios, hay una cantidad de materiales donde se celebra la conquista del desierto, la campaña, los 100 años, los 200 años, bueno, todavía no llegamos, pero ya vamos a llegar y lo van a seguir celebrando, digamos. Entonces, desde ese lugar, las generaciones ya nacidas en otro contexto, incluso ni siquiera nacidas en la dictadura, más allá, recibimos esas formas de resistencia. Pero ahora son otros frentes. No dejan de ser los frentes territoriales, porque como vemos, siempre al final el conflicto arraiga en lo territorial. Siempre las comunidades que se reorganizan, que recuperan o resguardan territorio, como es el caso del pueblo mapuche en Puelmapu, en los distintos territorios de las distintas provincias, siempre está esta respuesta, ¿no? Que el trasfondo de la tierra, siempre el trasfondo es la tierra, ¿no? O sea, no alcanza solo en reconozcan que fue una colonización, o no alcanza solo con estas miradas de la descolonización, o que podemos tener crítica. Muchos, y a mí me gusta seguir mucho a los intelectuales de las primeras naciones del norte, de Canadá sobre todo, que dicen descolonizar es devolver la tierra. Y ahí ese es el punto más delicado de todo. Políticas de reparación. Políticas de reparación concretas que involucran devolver la tierra. Uh-huh. Ahora, ¿qué tierra? Digamos, tendremos que ir a reclamar nuestros lugares de origen, nuestros tubún, pero estamos en eso y sabemos como pueblo mapuche y sabe la sociedad que siempre detrás de otra vez, ¿no?, de esa represalia violenta hay un intento de aplacar ese pedido de derecho de restitución de la tierra tan válido, porque ese es el origen de todo. ¿Suyay? Sí, yo, para no repetir por ahí algunas cosas que ya Meli dijo, pero me quedo pensando, ¿no? Bueno, en aquellas discusiones, en aquellos debates que la Argentina tiene todavía como grandes deudas pendientes, ¿no? Por un lado, el reconocimiento del genocidio indígena, que han avanzado un montón los pueblos y naciones organizadas en el reclamo, ¿no? Pero digo, es una deuda concreta que también implica la discusión de la plurinacionalidad del Estado, ¿no? Me parece que eso también es una discusión que en algún momento habría que darse. Claramente no está la voluntad política en este contexto para hacerlo, pero creo que en ese sentido implica discutir, como decía Meli, el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Porque ahí hay una tensión epistémica en qué se entiende por esta tierra, por los territorios, porque el Estado a lo largo de los años no ha dejado de legislar desde una mirada occidental en términos de propiedad privada de la tierra, que colisiona claramente con los derechos consagrados en los marcos normativos internacionales, nacionales, provinciales, hasta locales, ¿no?, en materia de pueblos y naciones originarias. Y en ese contexto creo que hoy, por un lado, sirve o nos sirve, y me gusta pensarlo así, por la positiva, por un lado, tener presente que esos marcos normativos siguen vigentes, a pesar de que haya un intento de negarlos y desconocerlos, todavía eso existe, ¿no? Y es una herramienta, no digo que eso es todo y que con eso resolvemos, sabemos que la norma sin política de Estado se traduce en letra muerta, pero al menos todavía eso lo tenemos, por un lado,
la visibilización de las problemáticas y de las discusiones, esto que estamos haciendo hoy y que vuelvo a celebrar y agradecer la invitación, el laburo que nosotras, el trabajo que podemos hacer desde lo académico, ¿no? Porque digo, también la academia es una institución colonial en muchos casos, que reproduce miradas paternalistas, que reproduce miradas coloniales, eurocéntricas. Bueno, ¿qué uso se le da a ese espacio, que es un espacio político también? Si contribuye o no a la visibilización de algunas discusiones y por supuesto el fortalecimiento, ¿no? de la organización política desde los territorios, no solo, como decía antes, del pueblo nación mapuche, sino también de distintas organizaciones sociales, políticas, movimientos de acá, pensemos en Neuquén, pero lo podemos, digamos, trasladar a toda la Argentina. Para que, como dice ahí el papelito que me traje, para que no nos quiten la alegría, ¿no? Para que no nos roben también la alegría, porque creo que en esa organización, en ese encuentro con ese otro, con esa otra otro, ¿no? Con nuestros compañeros, compañeras, poder discutir, debatir, intercambiar y construir, es una gran herramienta que todavía tenemos y que tenemos que recuperar, como decía Meli, de esas memorias de organización desde los feminismos, desde los pueblos indígenas. Me parece que para eso nos tiene que servir una fecha como hoy, para poder mirar para atrás, revisar, tomar coraje, de alguna manera pararnos, amucharnos un poco y seguir poniendo, ¿no? Un poco para torcer este destino que a veces realmente se presenta como muy, muy oscuro y muy hostil, ¿no? Feley. Quiero llevarlas un poco al chat de nuestra transmisión en vivo. Dice Gabriel Jofré, dirigente mapuche de Maralhueché, un acto de descolonizar es definir nuestras propias fechas a conmemorar, pero repasar fechas que reactivan debates se torna una responsabilidad en estos tiempos de nuevas formas de comunicación. Y pregunta, ¿cómo ven ustedes estos calendarios y estas formas de debate frente a los nuevos desafíos de luchas y reivindicaciones? Descolonizar fechas, armar nuestro propio calendario con nuestras propias, lo voy a poner en estos términos, efemérides, si se quiere, me parece que va por ahí la pregunta. ¿Cómo ven ustedes esta acción de lucha? Para mí es una acción de lucha también. Sí, bueno, este día, y si bien motiva esto, el encuentro, la inauguración de este streaming, lo estaba diciendo Mapuzungún, streaming. Mapuche streaming. El Mapuche streaming es, digamos, nos impulsa, ¿no? Un 12, pero yo decía, o sea, hablamos de esto siempre, o solo un 12 de octubre, ¿no? Como un poco hinchada también, y se reactiva la discusión en un montón de espacios, o sea, esto claro. No solo mapuche, no solo de los pueblos originarios, sino, bueno, hasta la producción de estas cosas que vemos, pero solo en esta fecha. Entonces, creo que nuestro desafío como pueblos, ¿no? O sea, no estoy, también como sociedad en general, seguro que es, pero es generar estos espacios en otras fechas que igual lo hacemos, ¿no? O sea, cuando tenemos nuestro Wiñoy Tripantu, también generamos conversación y también la conversación sobre los distintos aspectos que se celebran, Wiñoy Tripantu, o sea, no solo lo que se vive en sí mismo cultural, sino todo lo que significa. O sea, lo hacemos, pero probablemente lo tengamos que hacer mucho más. O sea, tengamos que dar estos debates y dar este frente constantemente, que igual sabemos que nuestras Lamien lo hacen el día a día, lo hacen cuando las escuelas visitan nuestras rucas, nuestro Lelfún, cuando somos convocados de distintos espacios a ir a hablar. O sea, lo hacemos, ¿no? En esta cosa de insistir, ¿no? De insistir en la transmisión de un mensaje distinto, de cuestionar esa narrativa hegemónica. Pero creo que el desafío es ese, y también encontrar que tenemos nuestras fechas de resistencia, tenemos otros momentos, tenemos, bueno, nuestros propios calendarios de efemérides que tenemos que poner en valor y también dar a conocer y hacer que trascienda, ¿no? También trascienda de nuestro propio ámbito de organización. Suyay, ¿cómo ves esta cuestión? Sí, me parece que es súper interesante como estrategia de lucha, digamos, como estrategia política, si se quiere. Me parece que es muy valioso esto de poder recuperar, vamos a decir, estas otras efemérides, diría la academia, y como dice Meli, ¿no? Y de poder amplificarlas. Pero a pesar de eso, me parece que está bueno poder volver e insistir sobre este tipo de fechas, porque
creíamos que había ciertos debates en nuestra sociedad que ya estaban saldados. Claro, el 12 de octubre, Día de la Raza, pensamos que no se Que iba a ya hablar estaba. más de Día de la Raza. Como creíamos que nunca más era nunca más para todo el mundo y Claro. que ni una menos era ni una menos y así podemos seguir. Y creo que, bueno, no, la realidad nos mostró que no era tan así, que había debates que no estaban saldados como pensábamos y que eso nos tiene que servir también, no solo, está bien mirar críticamente lo que no hicimos bien, pero no estoy de acuerdo con el látigo constante, sino con decir, bueno, entonces, evidentemente queda mucho por hacer y por seguir dando estas discusiones en distintos ámbitos, estos debates, seguir instalándonos, no darlos como, listo, ya está, se resolvió, no sé, pienso con las discusiones sobre el 24 de marzo y el terrorismo de Estado, Claro. ¿no? Cuando se logró que se instale como fecha en el calendario, ¿no? Como el Día de la Memoria, parecía que se licuó esa temática, no sé, pienso en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Bueno, al principio era motivo de recordar y de hacer actos y demás, y de a poco eso fue como pasando. Yo lo pienso mucho como madre, mirando en los cuadernos de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Al principio era, bueno, toda una movida con motivo del 24 de marzo, por ejemplo, y después ya pasó a ser un cartelito pegado Día de la Memoria, pum, listo, chau, se terminó, ¿no? Y de alguna manera eso fue como lavando la discusión más política y crítica, y también con el 12 Claro. de octubre. Siempre traigo un ejemplo, que pesada, quienes me han tenido de docente dirán otra vez va a dar el mismo ejemplo, pero cuando mi hijo mayor iba a jardín de infantes, un jardín que tiene nombre en Mapuzungún, en Centenario, llego y me dice, mamá, pasá, hicimos una muestra, qué sé yo, bueno, entonces voy a mirar, primero, figurita Colón pegado en la pared, abrazándose, ¿no? Bueno, ya ahí fue como que una alarma se enciende, ¿no? Sigo mirando y nunca me voy a olvidar, a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que esto es de las continuidades, había una maqueta que realmente era un trabajo enorme, quien lo había hecho, era toda hecha con maderitas y decía ruca, ¿no? Es igual choza, es igual casa mapuche. Okay. Y yo me di vuelta, me acordé, empecé a buscar a alguien como para decirle algo a alguien. Y yo digo, claro, un jardín con nombre, lo que decíamos al principio, nombre Mapuzungún en territorio mapuche, con estudiantes, ¿no? Mapuche, con docentes mapuche. Claro, ¿qué pasa con esas niñas que ven y dicen, che, yo soy mapuche, mi casa no es esa, ¿no? Digamos, esta mirada lejana, ¿no? Esto que decíamos como esta parte del pasado, negando el dinamismo de los pueblos, de que son pueblos vivos, ¿no? Dinámicos, con contradicciones, con conflicto, como todo pueblo, como toda nación. Me parece que eso es una muestra de qué importante es seguir debatiendo y dándonos la posibilidad de discutir y repensar estas fechas, además, y eso no quita lo otro, ¿no? De poder incorporar nuevas formas y estrategias políticas también, como puede ser otras celebraciones, otras fechas, ¿no? Pero me parece que hay debates que no están tan saldados como pensábamos y que vale el esfuerzo de volver a discutirlas una y las veces que sea necesario. Me quedó resonando mucho lo que decías recién de lo de choza, ¿no? Cuando la ruca mapuche tiene una arquitectura, tiene todo un sentido arquitectónico, práctico, incluso para las familias. Pero también respondiste mi pregunta, porque yo les quería consultar qué se enseñaba hoy en día en las escuelas primarias, sobre todo. Vos me lo acabas de responder, pero Meli, Lic tiene un par de añitos, te va a tocar dar ese debate dentro de un par de años más. Sí, no quiero que llegue. ¿Cómo te preparás para eso? Porque es una cuestión ideológica que la llevas en la sangre, que vas a tener que pelear con los docentes, Sí, digamos. no, es súper difícil. Y mirá, te voy a dar un ejemplo, ya que traemos los ejemplos, que no me pasó de Lic porque ahora recién está empezando a hablar, pero mi sobrina, su prima, me preguntó, mi hija se llama Lig significa blanco, significa claridad en Mapuzungún, y una vez mi sobrina, su primita Luz Ayen, me preguntó si yo le iba a poner un apodo a Lig, si no sé, le podíamos decir Liki o algo, si habíamos pensado en algo. Un diminutivo, por Un ejemplo. diminutivo, claro, algo. Y yo le digo, pero ¿por qué, amor, viste? Me dice, no, porque ella quizás cuando vaya a la escuela o al jardín le van a decir, ay, qué raro tu nombre, o ay, cómo suena, o cómo se escribe, o cómo... O sea, ella tratando de anticiparse, ¿no? O también entendiendo, siendo una niña de 9 años, entendiendo cuáles son esas reglas
¿no? De esa sociedad que discrimina. Preparándola para el bullying. Preparando a su primita, claro, preparando para el Winca, podemos hacer un programa así, ¿no? Con ese Sí. ¿qué tenemos que hacer o qué tuvimos que atravesar en nuestra vida para enfrentarnos a eso? Y eso estaba pensando, ¿no? Como en sus pares. Me hizo pensar un montón, me asustó también, dije, uy, tendré que buscarle un apodo, ¿no? O sea, atendiendo a su preocupación. Pero es eso, y ese creo que igual es el desafío que tenemos. Bueno, en mi caso, que tengo una bebé, otros también atraviesan eso en el día a día, a la hora de también, cuando se promete la bandera, que no sea solo la bandera argentina, que sea la Buenufoye. Vimos un retroceso en ese sentido este año, claramente, ¿no? El año pasado también. Entonces, esas políticas que, como dice Suyay, parece que ya está, digamos, o pasos que dimos y no se van a desandar y se siguen desandando. Entonces, desde ahí creo que, bueno, eso, más organizadas, más firmes, con esa contraargumentación que lamentablemente tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir dando ese debate con argumentos que son sólidos, que tienen además fundamento histórico, que tienen prueba de todos esos derechos que nos respaldan hoy, y nuestras propias existencias tienen un sustento en muchos aspectos. Entonces creo que hay que reafirmarse de ahí, pero sobre todo cómo mantenemos esto de que Frantz Fanon, que él como psiquiatra, ¿no? Este gran pensador decolonizador, hablaba de la autoestima, de cómo no dañar esa autoestima nuestra, que es lo que hicieron estos procesos de colonización, de masacre, de genocidio. Dañaron la autoestima, ¿no? El sentirse bien, el sentirse válido, el sentirse digno, digna. Eso creo que es lo que más tenemos que proteger, más allá de lo que llamemos política, organización, lucha. Es cuidar esto que nos sostiene individual, familiar, comunitariamente, colectivamente. Suyay, ¿vos querés opinar con respecto a esto? Porque parece que estás como en plena discusión también de toda esta cuestión. No, sí, a mí me parece que va por ahí. Yo creo que en estos tiempos donde se busca también instalar, ¿no? Desde los distintos frentes, discursos, pero no solo discursos en términos de retórica, sino también en términos de política concreta, el individualismo, la meritocracia, ¿no? Esto del sálvese quien pueda, un poco lo que dice Meli, ¿no? Bueno, fortalecerse, pero también recuperar esta idea de comunidad, de lo común. Me parece que eso es clave, ¿no? Poder tejer comunidad con otros en estos tiempos nos va a fortalecer, nos va a permitir la organización y, bueno, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? También desde ahí enfrentar, resistir, ¿no? Construir una realidad, una otra realidad, ¿no? O sea, poder pensar al menos qué es, cómo imaginamos, ¿no? Esa democracia, ese Estado, esa Argentina, ese Neuquén, digamos. Pero me parece que construir comunidad, que puede, como dice Meli, comunidad puede ser una familia, puede ser un grupo de amigues, puede ser, digo, lo podemos pensar en múltiples formatos a esa idea de comunidad, pero creo que es clave para sortear estos tiempos, ¿no? Me parece que es fundamental. Feley, ya tenemos que ir cerrando este conversatorio. Quería ver si ustedes tenían algún último pensamiento que quieran. Yo después tengo los míos propios para decir para cerrar, pero quería invitarlas a que si les quedó algo pendiente para decir, el tema de la educación, cómo se está trabajando ahora con la nueva currícula que hay, cómo se forman los educadores y educadoras mapuche, qué se enseña en la escuela primaria y secundaria, me parece que es tema para otro conversatorio, así que va a estar bueno también prepararlo eso porque se tiene que poner en discusión. Pero quería invitarlas ahora como para ir cerrando un poco si tenían alguna reflexión, algún pensamiento final, algo que quieran agregar antes de cerrar. Bueno, para despedirme, genial que todos estos temas que tienen mucha profundidad y requieren además ser conversados con gente que trabaja, ¿no? En el caso de educación, que trabaja con la educación intercultural, con la educación mapuche, la educación autónoma mapuche, que también les molesta al gobierno que refiramos a la educación autónoma, ¿no? Que demandemos ese derecho que también está consagrado en la Constitución y en toda la jurisprudencia internacional. Va a ser buenísimo entonces, seguir teniendo estos espacios, pero quizás terminar con un último mensaje que
tiene que ver con lo que yo trabajo y que escribo y que reflexiono y que encuentro también en los territorios y que da, me parece, esa posibilidad de seguir y de reivindicar todo lo hecho y todo lo que sigue, mirándonos al futuro, que es como que está contenido quizás en esta palabra que repito una y otra vez, que es en las resurgencias, en la resurgencia mapuche, que no solo implica ese autorreconocimiento, ¿no?, que también es un derecho que tenemos, esa libre determinación en reconocernos como parte de un pueblo originario, en este caso también en términos de género, ¿no?, en términos de nuestra identidad de género, pero también es reconocer los hechos o los procesos que silenciaron eso, ¿no?, que entenderlo. Bueno, no es que, digamos, yo no me reconocía o que mi familia extensa, situada en un territorio ancestralmente también, preexistentemente estaba, sino que hay hechos concretos que han generado esa opresión, bueno, volviéndolo de la autoestima, ¿no?, eso de callarse, de claro, silenciarse. Entonces, cuando comprendemos eso, hay un resurgimiento que es maravilloso, que es colectivo, que vuelve a visibilizar símbolos, vuelve a visibilizar la lengua, pero que también sucede en la práctica cotidiana, en el día a día, y eso también hay que celebrarlo como muy fuerte, como muy potente, esas resurgencias que bueno, son en contra de estos procesos de colonización, de genocidio, y que están y que también nos hacen volver de maneras también libres y consentidas y también críticas, porque estamos en un proceso, los pueblos originarios en general, en el mundo, y aquí en Puelmapu, bueno, y en general en el Gualmapu, en decirnos mapuche de maneras diversas, en decirnos mapuche en las ciudades, en decirnos mapuche formando parte de la disidencia, en decirnos mapuche profesionales o mapuches que retornan a los territorios y que recuperan las prácticas de sus familias, que en su momento no fueron valoradas económicamente o incluso que llevaron a la pobreza. Hoy son horizontes del buen vivir, del comefelén. Entonces está toda esa diversidad contenida y creo que eso hay que seguir celebrándolo, porque eso muestra también y le hace frente a un día como hoy, que existimos de esa manera, incluso dentro de un pueblo de manera diversa. Y eso es rico y es político y también nos da muchos horizontes posibles. Suyay, te queda el final para vos. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero, antes de decir lo último, volver a agradecerles a todas, todos quienes han hecho posible esto, la invitación, Umau, bueno, Meli, como les dije, un placer para mí, voces más que legitimadas, me ponían la vara muy alta a venir a compartir, pero me quedo con esto que dice Meli. A mí me parece fundamental también reconocer esa heterogeneidad, esa conflictividad, ese no estar de acuerdo, y en ese sentido venimos como muy formateados en esto de los consensos, ¿no? Tenemos que lograr consensos. Bueno, no, bienvenido el desacuerdo también en muchos casos, bienvenido el debate, la discusión política, ¿no? Me parece que eso hace a la democracia justamente. Obviamente que, como decíamos antes, hay ciertos ejes o puntos fundamentales, discusiones, no sé, en materia de derechos humanos, de género, de pueblos originarios, que tenemos que buscar esos consensos, pero digo, tenemos que recuperar también la posibilidad de la discusión política, del desacuerdo. Me parece que eso es fundamental y me quedo pensando en esto de las escuelas que vos nos preguntabas. Creo que promover esos espacios de discusión en los estudiantes es fundamental, ¿no? Vemos y escuchamos que los y las jóvenes votaron a la ultraderecha. Bueno, ¿qué pasa con lo y la política en el ámbito educativo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué espacio tienen real estos niñas y adolescentes para discutir política, para construir política? Y en ese sentido me parece que tanto la cuestión de género, desde la ESI, ¿no?, pero también la idea de la interculturalidad, la decolonialidad, que entran dentro de la nueva currícula, del nuevo diseño en Neuquén, son desafíos que tienen que ser transversales, que no nos podemos conformar con que haya un espacio, una materia que aborde eso y ya
el resto nos despreocupamos, total, la profe, el profe de ESI se ocupa de eso, o quien trabaja interculturalidad en tal materia. No, la apuesta tiene que ir mucho más allá. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de politizar esos espacios. Cuando pienso en politizar no estamos pensando en términos partidarios ni electorales, por favor, sino de, bueno, justamente cómo involucramos a las niñas, a los jóvenes, adolescentes, en esto que hace parte de la construcción, ¿no? de nuestra sociedad, de nuestro país en este caso, y creo que es un desafío enorme el que tenemos en ese sentido, y perderle el temor al desacuerdo y al debate político, porque siempre el conocimiento se construye de manera colectiva y colaborativa, estoy convencida con eso, así que también vuelvo a celebrar el espacio porque creo que es una forma también de aportar a esa construcción del conocimiento colectivo. Así que gracias. Gracias a vos por venir. Nos queda para decir, para que lo tengan en cuenta, que esto no es una transmisión de Zoom, no es una transmisión de Meet, no es a través de una plataforma. Este conversatorio se está llevando adelante a través del canal, de un canal de streaming del Consejo Zonal Trabuco de la Confederación Mapuche del Neuquén. Ha sido un trabajo arduo de meses para apropiarnos de una nueva herramienta que es el streaming, la transmisión a través de internet. Agradeciendo a todos los que están en el chat escribiendo, que han debatido. Está el Lonco Nelson, por ejemplo. Estoy leyendo lo que pasa ahora en vivo en el chat, a la Calfu, también a la Pato, que nos estuvo viendo, a Gabriel, que estuvo conectado desde Mendoza. Cabe destacar el rol que ha tenido dentro de todo este espectro comunicacional mapuche, Comerupú, que es un programa que tiene la Moral Hueche. Vayan a seguirlo porque ha sido pionero en esto de la comunicación vía streaming. También estaba Emilce, estaba Daniela, según veo. Estoy leyendo en vivo, Paulo Meuli, le mandamos un abrazo grande. A la tía Nina, a Leandro Bascur, que estaba también del otro lado, por supuesto todos los que se han conectado. Este no es el primero y no va a ser el último de los conversatorios, no va a ser la última vez que las convoquemos a ustedes también para conversar. Agéndenselo porque hay muchísimos temas para debatir y lo bueno de esto es que no vamos a depender de nadie más para llevar adelante nuestra comunicación. Y esto es un mensaje directo para la censura que ha encabezado contra nosotros el gobierno de Rolando Figueroa y de Claude Staikos, que nos niega el acceso a los medios de comunicación. Y dijimos, bueno, en vez de refugiarnos o no decir nada o quedarnos callados, decidimos tomar las riendas del asunto, abrimos nuestro propio canal y acá no tenemos censura. Acá podemos decir lo que nosotros querramos, cómo querramos y con el tiempo que necesitemos. Este conversatorio estaba previsto para 45 minutos, una hora. Ya lleva pasada la hora y media de transmisión y creo que podríamos seguir mate por medio, haciendo una pequeña pausa, pero podríamos seguir un par de horas más. Este es el canal de la Confederación Mapuche del Neuquén, del Consejo Zonal Trabuco, se llama Camán Media. Este conversatorio en el mes de octubre es una excusa para arrancar este nuevo medio de comunicación por parte del pueblo mapuche acá en la provincia del Neuquén, luchando contra la censura de Rolando Figueroa, luchando contra la censura de Claude Staikos, para decirles, bueno, en tiempos de resistencia, antes se hacía con la lanza, ahora se hace a través de un canal de streaming y desde nuestro propio lugar. Eso es lo que más rescatamos nosotros, agradeciéndole a todas nuestras autoridades de la Zonal que han confiado en nosotros para llevar adelante esta tarea, a la gente del OFNE Buen Mapu, que también confió mucho en nosotros y nos cedieron este espacio, que es un estudio propiamente dicho. No es una salita pequeña, es un espacio grandísimo donde podemos desarrollar la comunicación de forma cómoda y con todas las posibilidades. Y por supuesto nombrar a Wilkie, que está a cargo de las cámaras, a Antú, también forma parte de este equipo de trabajo, a Peutún Nahuel, que está, bueno, va a ser la productora general de todo lo que se viene para adelante, va a estar haciendo toda la coordinación. Antú es nuestra cineasta, no la quiero dejar afuera porque ella es la responsable de todos estos planos, de todo lo que tiene que ver con la iluminación, de que nos veamos así en cámara, es responsabilidad de ella también. Esto también es hacer comunicación desde todos los ángulos posibles, en este caso en un canal de streaming. A Ivy, que está acá presente haciendo el aguante también, que la vamos a convocar en algún momento porque ella es docente de secundaria y tiene mucho que ver con lo que se está construyendo ahora
con el gremio docente ATEM, por ejemplo, y cómo comunicar, cómo trabajar el tema del pueblo mapuche en las aulas acá en la provincia del Neuquén. Agradeciéndole una vez más a Meli, a Suyay por haberse venido hasta acá y conversar con nosotros. Bueno, nos despedimos. Como les decíamos, no va a ser el último conversatorio, no va a ser el único contenido que se va a ver a través de este canal. Hay muchas sorpresas preparadas para más adelante y ya con esto me despido y desde este espacio, desde la Ruca Nehuen Mapu, les agradecemos por haber estado del otro lado y les decimos Peucayal, hasta pronto.